Continuamos con las operaciones de aritmética de los números racionales, pero ahora las operaciones son multiplicación y división. El ejemplo que nos proponen allí es una combinación de ambas operaciones, multiplicación, división de fracciones y una diferencia. Y nos dan ahora la posibilidad de elegir o de buscar el resultado correcto. De tal manera que hay que ser muy cuidadoso en este ejercicio. Comencemos entonces por revisar el concepto de división entre dos fracciones o división entre dos números racionales. Propongamos entonces la generalización. Veamos primero la multiplicación. ¿Cómo hay que multiplicar dos números racionales? Tomemos la idea general, veamos el mecanismo. Tenemos, por ejemplo, P dividido por Q, lo vamos a multiplicar por R y lo vamos a dividir por S. ¿Qué resultado se obtiene aquí? Bueno, se establece, ¿no es cierto?, que para multiplicar números racionales se multiplican los numeradores entre sí, es decir, P multiplicado por R, y se multiplican los denominadores entre sí, Q multiplicado por S. Eso significa entonces que si en el resultado obtenemos la posibilidad de poder simplificar, lo hacemos, siempre y cuando las alternativas o los ejercicios donde aparecen alternativas realmente aparezca la posibilidad de simplificar. Vámonos a la división ahora. En la división, un mecanismo muy útil es el de invertir la segunda fracción, y que es el que a mí me gusta, así que lamentablemente lo voy a ver de esa manera. Por ejemplo, si tengo la fracción A dividido B, la fracción A numerador, B denominador, y tenemos dividido esto por C de la fracción C numerador, D denominador, un mecanismo muy sencillo y muy fácil de trabajar es este. La primera fracción la dejamos tal cual, ahí está la primera fracción, y la segunda la invertimos, D con C. Pero en el instante que hacemos eso, cambiamos la operación división por multiplicación. Y por lo tanto volvemos al caso original que teníamos, donde tendríamos que haber efectuado el producto entre los numeradores y el producto entre los denominadores. ¿Ven? Con esta idea generalizada entonces nos vamos al ejemplo o al ejercicio que nos proponen allí. Para nuestro caso entonces vamos a efectuar las operaciones que aparecen ahí, debajito de cada una de ellas para ir recordando el mecanismo. En la primera nos dicen que tenemos que efectuar la división entre 1/2 y 3/4 y luego la multiplicación entre 3/4 y 1/2. Comencemos con la multiplicación. 3/4 lo vamos a multiplicar con 1/2. Ahí está. De acuerdo a lo que habíamos señalado aquí, el resultado también es una fracción, donde en el numerador está el producto de los numeradores y en el denominador el producto de los denominadores. En el numerador 3 por 1, 3, en el denominador 4 por 2, 8. Entonces el 3/8 lo vamos a guardar para efectuar la operación que después tenemos allí. Vamos a la división ahora. La división está puesta en una primera instancia. La división aparece allí como 1/2 dividido por 3/4. Para efectuar esta división, de acuerdo a lo que señalamos aquí, la primera fracción la dejamos tal cual, la segunda fracción la invertimos y cambiamos la división por multiplicación. Aquí podemos hacer uso de la simplificación si es factible. De hecho así lo es, ¿ve? El 2 cabe en el 2 una vez, el 2 cabe en el 4 dos veces. Por lo tanto, el resultado que tendríamos aquí sería 1 dividido por 1 por 2 dividido por 3. Entonces el resultado de esta operación es 2/3. Observen ustedes que también podrían llegar al mismo resultado si multiplican directamente 1 por 4, 4, 2 por 3, 6. Y luego esta misma fracción la simplifican para obtener el resultado 2/3. ¿Ven? Los dos resultados son exactamente iguales. Bueno, con este resultado nos vamos entonces a trabajar en el ejercicio. La primera expresión entonces que tenemos que anotar entonces correspondería a los 2/3 que corresponden a la división que está allí. Ahí están los 2/3. La multiplicación nos dio como resultado 3/8.
Entonces nos vamos aquí con los 3/8. No olvidemos que para restar o sumar fracciones teníamos un mecanismo muy sencillo y muy fácil de trabajar, que consistía en multiplicar los denominadores. 3 por 8, 24. Y en el orden que voy a señalar aquí, efectuar el producto cruzado. Primero es 2 por 8, 16. 3 por 3, 9. Efectuamos la diferencia entonces entre las dos cantidades que están en el numerador. 16 menos 9. 9 para llegar a 16, si no me equivoco, 7. Y 24 en el denominador. El signo del mayor es positivo, por lo tanto el resultado es positivo y la fracción resultante entonces correspondería a 7/24. Nos vamos a la opción que debemos buscar y la encontramos aquí, ¿ves? Esa es la respuesta para ese ejercicio. Aparece a lo mejor un poco largo, pero es debido más que nada a la explicación que hay que hacer. Bien, suficiente. Nos vemos entonces en www.guatemático.cl con otro tipo de ejercicios y con otros temas, por supuesto, que a ustedes le van a agradar.